Padre, te damos gracias en este momento porque nos has permitido la oportunidad de volver a conectarnos, Señor. Gracias porque tú eres el único que nos puede dar la revelación de quién es Jesús. Pero gracias porque tú usas a personas aquí en la tierra que tienen la fe. Y ayúdanos porque en este tiempo, Señor, no hemos venido a un estudio bíblico, no hemos venido a llenarnos de conocimiento. Verdaderamente, Señor, anhelamos, queremos que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, corrigiéndonos, para que nuestra fe sea firme, para que en todo momento, en todo lugar, aún abriendo toda la Biblia, podamos testificar, demostrar que Jesús es el Cristo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Gracias por los discípulos que han entrado y aún las personas que faltan, Señor. Pero en tus manos están. Y gracias porque este tiempo, Señor, tú nos lo permites porque nos has dado este don, la gracia de poder creer que Jesús es el Cristo y ahora valoramos mucho este tiempo, Señor. Oramos para que tú uses hoy a la pastora Andrea y habla, Señor, a través de ella. Utilízala para que seamos corregidos, enseñados, confirmada esta fe en creer que Jesús es el Cristo, que sea la voz misma de Dios a través de ella, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos porque tú nos ayudes, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, para que todos nuestros sentidos sean verdaderamente expuestos a escuchar el evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo y que lo podamos creer de manera firme. Gracias, Padre. Hemos escuchado que Jesús es el Cristo. Lo hemos creído porque tú no nos has revelado, Señor, y ahora ayúdanos para que también lo podamos obedecer de manera precisa. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Pastor Andrea, adelante. Muchas gracias nuevamente, Pastor Gilbert. Gracias por esta oración tan oportuna que hace. En realidad es un tiempo para ser confirmados, edificados en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Todos, tanto el que escucha como el que habla, pues este es el motivo, ser confirmados en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y bueno, agradezco por hacerme partícipe de este momento tan importante que ustedes tienen, pues de continuo. La pastora Paola me hacía saber de este tiempo, ya el pastor Gilbert también en otra oportunidad me había hablado de esto, pero bueno, este es el tiempo que ha sido preparado por el Señor para que podamos compartir juntos más del Evangelio Santo de Jesús el Cristo. Y bueno, yo quiero hablar hoy acerca de la lección número 27. Me decía la pastora Paola que hay un tiempo pues de 45 minutos para poder compartir con este maravilloso equipo, así que vamos a entrar ya en esta lección. Y esta lección trae como título: la evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación. Y veía este título, meditaba en oración acerca de esta lección. No es para nosotros los creyentes de Jesús el Cristo una opción cumplir la evangelización mundial en nuestros días, sino que es una impuesta necesidad hacerla, cumplirla. Y no pensando entonces que se ha de cumplir en otro tiempo con otras personas, sino que es en mi generación, en la generación de ustedes, en la generación de los creyentes, los que hemos recibido por gracia de Dios esta revelación de creer que Jesús es el Cristo. Y yo quiero que veamos, antes de entrar a la lección, hay 4 enunciados principales que nos muestran un poco más ampliamente de qué se trata esta lección. Y la número 1 dice: el Señor dijo que vendría en nuestros días. Y más precisamente diría yo, ciertamente el Señor Jesús el Cristo dijo que vendría en nuestros días. Y el enunciado número 2 dice: el creer que el Señor Jesús el Cristo vendrá en nuestra generación es la fe correcta. Y el enunciado 3 dice: la evangelización mundial se ha de cumplir con nuestras manos. Y el número 4 dice: ¿cómo lo podemos cumplir? Así que es una lección que paso a paso nos va llevando un poco más a comprender la grandeza del pacto de Dios, porque la evangelización mundial es el pacto de Dios y nosotros anhelamos aferrarnos al pacto de Dios, y en esto está el creer que Jesús es el Cristo y el cumplir la evangelización mundial en nuestros días, en nuestra generación. Y el enunciado 1, el punto 1, dice que ciertamente el Señor Jesús el Cristo dijo que vendría en nuestros días.
más precisamente. Yo vengo pensando mucho que cuando hablamos del Señor, y aún en estos enunciados, pero no precisamos cuál es el Señor, pues se deja como una ventanita, ¿no? Y en mi caso prefiero hacer un poco más claridad, el Señor Jesús, el Cristo, porque fue él mismo el que dijo que vendría entonces en los días de sus discípulos, en los días que estaban, y claro, para nosotros hoy también es esta palabra, recalcó a sus discípulos en sus días, él vendría, y esta era la réplica que él hacía en muchos momentos para que se aferraran y pudieran cumplirla verdaderamente. Y tenemos aquí 5 escrituras de la Biblia que nos dicen cuál es la fe con la que vivía esta gente y cuál es la fe con la que nosotros tenemos que vivir también hoy en nuestra generación. Y Mateo 10:23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y estas son palabras, como decía anteriormente, de Jesús el Cristo, que da a sus discípulos, que dice a sus discípulos. Y sabemos que geográficamente pues es una nación pequeña, ¿cierto? Fácil de recorrer. Muy prontamente podría ser proclamado la buena noticia de que Jesús era el Mesías, el Cristo, y que rápidamente entonces se cumpliera la evangelización mundial y el Señor Jesús el Cristo pudiera regresar. Y podemos ver que aquí él mismo lo está diciendo, lo está anunciando, lo está recalcando, y estas son sus palabras. Y gráficamente pues ya he dicho que era pequeño, o sea que era muy pronto, que era muy rápido. ¿Cuál es la fe con la que nosotros hoy estamos viviendo en las naciones en que ustedes están? Mi nación, pues gráficamente es extensa, es grande, es amplia, pero ¿cuál es la fe con la que ustedes en su nación y yo en la mía estamos corriendo? Es que verdaderamente Jesús el Cristo viene, es que verdaderamente pues es en mi generación. Y Mateo 16:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. También aquí Jesús el Cristo, nuevamente replicando una vez más acerca de esta palabra, diciendo: algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, a los que le hablo, a los que les digo, no morirán, no gustarán la muerte, no pasarán a otro estado, sino que verdaderamente me verán venir. Ustedes estarán vivos, ustedes estarán aquí presentes y yo vendré. Eran las palabras que Jesús el Cristo nuevamente está diciendo, está hablando a sus discípulos. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Varias partes de la escritura, de la Biblia, están diciendo esta expresión. Es decir, era algo cierto que Jesús el Cristo estaba diciendo, no solamente en este momento, sino en otras oportunidades. Entonces podemos ver en la escritura que se repite entonces esta expresión. Y acá en Marcos 9:1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y Marcos 13:30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y repite, ¿no? Recalca Jesús el Cristo esta verdad, este anuncio, esta promesa que él estaba dando. Había en el Antiguo Testamento una promesa dada por Dios. El Mesías vendría, se cumple. Jesús es el Mesías, el Cristo. Ahora cumple toda esta obra poderosa y maravillosa prometida por Dios para la solución del problema del hombre, para la gravedad del problema del hombre. Y ahora entonces Jesús el Cristo mismo está diciendo estas palabras: no pasa esta generación, es en sus días, es en su generación, es en su tiempo que yo vendré. Y esta gente entonces se aferra a esta palabra, se aferra a esta promesa dada por Dios, y aunque a veces dudaban, aunque a veces temblaban, pero esta gente ahora verdaderamente escucha esta palabra que el Señor está dando, y entonces se aferra
aferran a este pacto de Dios y se proponen en sus días verdaderamente a cumplir esta poderosa obra. Y nosotros podemos ver a lo largo de la escritura que esta gente dio su vida verdaderamente para cumplir el pacto de Dios, que solamente no eran oidores sino hacedores de esta palabra, de esta promesa que Dios estaba dando. Sabían que tenía que ser cumplida, que era necesario que se cumpliera, y ahora entonces esta gente da su vida. Su época entonces fue verdaderamente la evangelización mundial hecha. Estaban ellos dados por entero a este pacto de Dios, verdaderamente dando su vida y todo su ser y todo lo de ellos. Y no solamente pues lo hacían en sus días, no pensaban que era en un tiempo lejano, sino que también pues lo hacían con sus manos. Y claro, es un punto que veremos un poco más adelante. Y el punto número 2 dice: el creer que el Señor Jesús el Cristo vendrá en nuestra generación es la fe correcta. Muchos de nosotros oímos que la gente dice que el Señor viene y que Cristo viene. Y por eso yo decía al inicio que es necesario pues que nosotros como discípulos de Jesús el Cristo pues podamos decir cuál es ese Señor que viene, cuál es el Señor que nosotros estamos anunciando y proclamando que regresa por segunda vez. Pues este es Jesús el Cristo, el que viene verdaderamente por segunda vez, y nosotros estamos creyendo entonces que esa es nuestra generación, y esta es la fe correcta, la fe que Dios demanda de nosotros, la fe que Dios está pidiendo de nosotros, que verdaderamente creamos y vivamos el hoy, preparando el regreso de Jesús el Cristo, creyendo que Jesús el Cristo viene, no en un tiempo lejano, no a largo tiempo, no proyectándonos entonces nosotros a un futuro, sino que ese es mis días, esa es mi generación, no solamente los adultos, sino los jóvenes, los niños, todos verdaderamente creyendo que es mi generación, en mis días. Es por eso tan importante de nosotros poder hablar esto de continuo, no solamente entre nosotros, que ya pues estamos un poco mayorcitos, sino también en los niños, sí, también en los jóvenes, que puedan entrar verdaderamente, que en sus días, en su generación, entonces Jesús el Cristo regresa. Y esta es la fe, como decía, que el Señor está pidiendo, la fe correcta, precisa, de la cual nosotros pues tenemos que aferrarnos y vigilar. Hechos 20:24 nos habla aquí un poco acerca de la fe que el apóstol Pablo profesaba, declaraba, proclamaba, decía tener. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay cosas que muchas veces quieren entorpecer esta carrera a la que nosotros tenemos que correr. Pero el apóstol Pablo aquí dice: no hago caso de ninguna otra cosa. La carrera a la cual tengo que proseguir, tengo que llegar, entonces es verdaderamente a ver a Jesús el Cristo en mis días. Y este hombre lleno verdaderamente de esta fe precisa, correcta, de que verá a Jesús el Cristo en sus días, entonces se da todo de sí y no presta atención, no hace caso de nada. Nosotros oramos para que esto también sea una vivencia en cada una de nuestras vidas, que lo demás que aparece en el transcurrir de esta carrera pues no obstaculice verdaderamente que nosotros podamos correr con gran gozo, que podamos correr con alegría, sin sentir esta obra como una carga, como algo que se nos impone meramente humano, sino que verdaderamente esta imposición es de Dios, viene del Señor, nos demanda que nosotros verdaderamente creamos que Jesús el Cristo regresa, y que lo hagamos entonces esta preparación en nuestra generación, que lo hagamos en nuestros días. Y el apóstol Pablo, de la carrera entonces que habla, que acabará con gozo, que acaba con gozo, es el dar el testimonio del evangelio de Jesús el Cristo. No es otra cosa lo que él aquí está diciendo. Él dice que no estima preciosa su vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y no es un
un versículo, una escritura que es implícita, sino que es explícita. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Muy explícito. ¿Cuál es la carrera con gozo que el apóstol Pablo está diciendo que desea terminar, que desea hacerla con gozo y que de ninguna cosa hará caso, se opondrá, se obstaculizará para que él finalice verdaderamente, la cumpla en su generación? Es dar el testimonio, el anuncio, la proclamación de que Jesús es el Cristo, porque este hombre sabía que si terminaba la evangelización mundial, entonces Jesús el Cristo regresaría en sus días. Es de estas personas que no encubre el pacto de Dios, del cual nos habla 2 Corintios 4:3. Nos dice que si el evangelio está encubierto, que si esto verdaderamente no se expone como es, si lo encubrimos, si lo hablamos de una manera imprecisa, pues entonces se pierde, se desvanece entre los que verdaderamente lo encubren. El Señor nos ayude para que nosotros podamos correr el pacto de la evangelización mundial, cumplir el pacto de la evangelización mundial, proclamando públicamente y declarando verdaderamente que Jesús es el Cristo, cumpliendo la voluntad del Padre y no encubriendo este pacto de Dios, no haciendo caso omiso al pacto de Dios y prestando atención a otras cosas que vienen en el transcurrir de esta obra preciosa que el Señor nos permite a nosotros cumplir. Y Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y aquí está el apóstol Pablo con este anhelo, un hombre verdaderamente cargado, repleto de la fe correcta, de la fe que vence al mundo, creyendo que Jesús es el Cristo y que verdaderamente esta preparación lo que hará, el resultado que vendrá es que Él vendría en sus días, en su generación. Nuestra fe no tiene que ser diferente, no puede ser diferente en realidad. Nosotros necesitamos verdaderamente creer que Jesús el Cristo regresa en nuestros días, cumplir este pacto de Dios. Este hombre corría sin cesar y fue entonces por muchas partes, por muchos lugares, anunciando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y bueno, él tenía aquí el anhelo, decía, me será necesario ver también a Roma. Pensaba que allí era el fin y que allí pues terminaría la evangelización mundial en sus días. Lo que hay que ver acá era la fe con la que este hombre corría, la fe que verdaderamente había entrado en él. Es que es una fe que tiene que entrar. La evangelización mundial tiene que ser revelada a nuestras vidas. No puedo correr diciendo que cumplo la evangelización mundial, pero si esto no está revelado a mi vida, si no es una fe que ha entrado en mí, pues en realidad no podré hacerlo precisa y correctamente. No podrá estar esta fe correcta dentro de mí, sino que estaré hablando, diciendo otras cosas o corriendo, cumpliendo la evangelización mundial, pero viendo todas las cosas que se presentan, lo que viene a la derecha, lo que viene a la izquierda, lo que se pone enfrente, y todo esto entonces son distractores que claro, Satanás pone para que no se cumpla esta poderosa obra que tiene que ser, que tiene que estar en nosotros. Primera de Corintios 7:29 al 31 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Dice aquí la escritura, también el apóstol Pablo escribiendo, el tiempo es corto, es decir, la venida del Señor está muy cerca. Vivan de esta manera, vivan de esta forma, por favor. Tengan esta fe. El tiempo es corto, se acorta. Vivamos corriendo verdaderamente en cumplimiento de la evangelización mundial. Es la fe del apóstol Pablo. No, en una ocasión el pastor Cho dijo algo tremendo y he escuchado a varios hombres de Dios que están aferrados a este pacto también decirlo, y es que el tiempo es tan corto que no hay oportunidad para corrompernos. No hay oportunidad para dar lugar a otra cosa que no sea el pacto de Dios. Tenemos que ser fieles, firmes a esta palabra que el Señor nos ha entregado, a esta revelación que nos ha sido dada, a este ministerio que se nos ha encomendado. El tiempo es tan corto, es tan reducido, está cerca, y que nosotros no podemos mirar otras cosas, no podemos deslizarnos, corrompernos y permitir que entonces esta obra se frene por estar viendo otras
otras cosas nosotros y perder esta fe correcta y perder de vista lo que Dios nos está demandando, nos está pidiendo en nuestros días. Ahora el ser nosotros tener esta revelación de que Jesús es el Cristo. Nosotros no somos merecedores de esa gracia, pero Él a nosotros pues la ha revelado, le ha complacido darla a nuestras vidas y ahora lo agradecemos y pedimos al Señor que nos permita a nosotros ser fieles a este pacto que nos ha sido entregado, que nos ha sido encomendado y vivir entonces como que mañana viene Jesús el Cristo, como que esta noche viene Jesús el Cristo. Y leía esta escritura que habla que aún los escogidos pueden ser engañados y Jesús el Cristo también dijo que el tiempo pues sería cortado para dar beneficio a sus escogidos, porque aún ellos pueden ser extraviados de la verdad de Dios. Así que tenemos que vivir en pro de verdaderamente conocer este pacto de Dios, vivir para este pacto, anhelar este pacto, creerlo, conocerlo, obedecerlo continuamente. Y el pastor Gilbert oraba que esto no sea un estudio bíblico, ¿sí? Que el diario de nosotros reunirnos, que se le puede llamar movimiento de la palabra, pero puede ser entonces un estudio bíblico, porque cuando yo no estoy verdaderamente recibiendo más y más de esta gracia, recibiendo más la vida de Dios, pues entonces se me constituyó a mí en un estudio bíblico. Verdaderamente esto no me está a mí dando la vida, el aliento de vida pues se está esfumando, no está en mí verdaderamente. El tiempo es corto, amados hermanos, y tenemos que vivir verdaderamente de esta manera, con esta fe. Dice Santiago 5 del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesús el Cristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una escritura muy importante, el apóstol aquí enfocado en el pacto de Dios, escribe de esta manera muy profundamente y habla de esta paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, es decir, pensando que esto es en breve, que esto está muy cerca, que esto está acelerado y que Jesús el Cristo verdaderamente regresa corriendo con esta fe, anhelando verdaderamente que se termine prontamente. Ayer los niños me preguntaban que cuando se cumpla la evangelización mundial, entonces Jesús el Cristo viene. Yo les decía, claro que sí. Y entonces pensaban ellos, bueno, o sea que todavía se demora porque hay muchos países donde no se ha entrado, ¿cierto? Mi tía con el evangelio. Y yo les decía, claro, pero es que no se trata de un punto geográfico para nosotros decir que concluiremos, que se culminará la evangelización mundial en nuestros días. Es que verdaderamente es cuando los escogidos del Señor entonces sean hallados. Dios puede decir, ya es el tiempo, mis escogidos están alertados, han sido encontrados. No se trata de un punto geográfico, porque entonces así la gente dice, no, pues entonces yo creo que por ahí unos 20 años, 30 años, 50 vamos terminando, y por eso es que la fe entonces está carente y estamos viviendo en la tierra como si nada y haciendo lo propio nuestro, pensando que esto todavía se tarda, todavía se demora. Pero lo que pide aquí el apóstol Santiago es que corramos, pensemos que esto es en breve y que corramos con esta fe. Y dice el versículo 8, vosotros tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. El ataque de Satanás es tan duro que viene certero, que viene al blanco, que viene al pacto, y por eso nosotros tenemos que afirmarnos, y la escritura aquí es contundente, tenemos que afirmarnos en esta fe, tenemos que verdaderamente conocer esta fe, porque la venida del Señor Jesús el Cristo está cerca. Y el pastor Gilbert oraba al inicio que tenemos que ser aquí afirmados en este tiempo del movimiento de la palabra, tenemos que ser confirmados en este tiempo del movimiento de la palabra, porque el regreso de Jesús el Cristo
Cristo no tarda, está muy corto, se ha acelerado verdaderamente la evangelización mundial, se ha acelerado la proclamación del evangelio de Dios, el cual es que Jesús es el Cristo. Así que esa tiene que ser nuestra fe, es la fe correcta. Si esta fe no ha entrado en ustedes, no ha entrado en mí, tenemos que revisar cuál es la fe que tenemos. Y como algunos niños ayer también decían viendo esta lección, es que no es hablar de labios para afuera, sí, porque es muy fácil poder hablar bonito y poder expresar lo bonito, sino que verdaderamente esta fe esté dentro de mí, esta fe verdaderamente sea revelada por Dios. Todo lo de Dios tiene que ser revelado a nuestras vidas. La evangelización mundial, la fe maranata, la fe del regreso de Jesús el Cristo tiene que ser revelada a nosotros. Segunda de Pedro 3, 18 al 13. Aquí ya es el apóstol Pedro, dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor Jesús el Cristo no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor Jesús el Cristo vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Tremenda palabra, revelación que el Señor permite aquí, este hombre hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, diciendo verdaderamente, Él no retrasa lo que Dios ha cumplido, verdad, lo que Dios ha prometido verdaderamente se cumplirá. No es que esté retrasado la promesa del Señor, sino que verdaderamente Él lo hace por misericordia de nosotros aún, que no conocíamos su pacto, que estábamos muertos, que estábamos erróneamente, pero ahora Él nos permite esta gracia y habla muchas cosas y es insistente en que hay que esperar esta promesa cumplida, que hay que anhelar esta promesa, que Él no retarda su promesa, que el día del Señor está cerca, que vendrá verdaderamente, y también nos insiste en algo, que no nos fijemos en lo de esta tierra, porque todo eso será destruido, será deshecho, todo esto se acabará y la gente se esfuerza mucho en todo esto y oramos por nosotros que ya por gracia de Dios tenemos esta revelación para no estar entonces enfocados mirando lo de esta tierra y anhelando y nosotros programándonos mucho en lo de esta tierra y bueno, todo lo de esta tierra y se nos olvida de que esto será destruido, que esto está sentenciado a ser entonces eliminado, fulminado, quemado, no quedará nada de esto. Así que lo verdaderamente importante, la fe que tiene que estar en nosotros, lo que no podemos perder de vista es la segunda venida de Jesús el Cristo. Este es el pacto de Dios. Lo seguro verdaderamente es preparar el regreso de Jesús el Cristo. Nuestra seguridad está en esta fe de creer que Jesús es el Cristo, no está en nada de lo de esta tierra. Y aquí es explícita la escritura también diciendo, hablando que todo esto será destruido, que todo esto será deshecho, pulverizado, no quedará nada. Pero lo que verdaderamente es preciso, es seguro, es la segunda venida de Jesús el Cristo. Esto verdaderamente es donde nosotros debemos estar, donde nosotros debemos concentrarnos, mirar el regreso de Jesús el Cristo, anhelarlo, pero no solo que se nos quede en anhelo, sino que verdaderamente nosotros podamos preparar este regreso de Jesús el Cristo y verle venir en nuestros días. Y claro, como los niños también es tan hermoso lo que dicen, no solamente verlo, sí, porque podemos
podemos verlo, pero no estar con Él por la eternidad. El solamente que el Señor nos permita verlo, pero no gozar de la bendición de estar con Él, no nos garantiza nada, no es nada, es lo mismo, no vale nada, ¿sí? Muchas veces sí queremos ver a Jesús el Cristo venir, pero si no tenemos la fe correcta, pues solo le veremos, porque la Escritura también lo dice, que todo ojo le verá, pero los que estaremos con Él somos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, los que hemos preparado su regreso, los que hemos verdaderamente cumplido la evangelización mundial en nuestros días. Aquí vemos a Pedro, a Pablo, a Santiago corriendo con esta fe, sirviendo con esta fe, entregados por entero para el cumplimiento del pacto de Dios, preparando la segunda venida de Jesús el Cristo con la fe maranata al 1000 por hora. Verdaderamente ellos anhelando esto, la iglesia primitiva. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cuál tiene que ser nuestra fe? La fe que Jesús el Cristo regresa y que lo hará verdaderamente en nuestra generación. El punto 3 dice: la evangelización mundial se ha de cumplir con nuestras manos. Mis manos en esta obra, sirviendo, sus manos en esta obra, sirviendo para el cumplimiento del pacto de Dios. Esto es una gracia que no se le concede a todos, pero si el Señor a nosotros nos está usando para que verdaderamente se cumpla esta poderosa obra y que lo podamos hacer con nuestras manos, esto es algo que no se compara con nada, es algo maravilloso que el Señor nos entrega, que es algo maravilloso que el Señor pues nos confía, y creer y obedecer al pacto de la segunda venida. Tenemos que hacerlo. ¿Qué es esto? Hacer la evangelización mundial en nuestros días, cumplirla verdaderamente, precisa, concretamente, vivir para esta obra, evidenciando que he creído que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la mayor evidencia que yo he creído que Jesús es el Cristo? ¿Qué es lo que verdaderamente evidencia esta fe de que he creído que Jesús es el Cristo? Que yo proclamo, que yo declaro, que yo confieso públicamente que esta es mi fe, que creo que Jesús es el Cristo, porque no solamente yo lo anuncio, sino que sé que con este anuncio se cumple la evangelización mundial y entonces Jesús el Cristo regresa. Dice Marcos 16 del 19 al 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El Señor obrando aquí en pro de la evangelización mundial, el Señor mismo ayudando, preparando toda esta gente verdaderamente para el cumplimiento del pacto de Dios. Y este pacto verdaderamente es nuestra conclusión, nuestro objetivo y nuestra dirección. Hacer la evangelización mundial en nuestros días. No tenemos otra mira, no tenemos otro propósito, otra finalidad, otro objetivo, otra que sea nuestra conclusión, más que verdaderamente terminar la evangelización mundial en nuestros días. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el principio, esta es la obra poderosa del Espíritu Santo, verdaderamente dar poder para que se proclame este santo evangelio de que Jesús es el Cristo. Esta es la obra maravillosa que desde el principio el Espíritu Santo ha estado dando, en lo que Él ha estado obrando de continuo, en todo momento, a cada instante. Y es que verdaderamente podamos ser testigos. Y esto es algo que el Señor nos permite a nosotros. Es una honra que el Señor nos permite a nosotros ser testigos verdaderamente del pacto de Dios. Poder nosotros entonces vivir, concluir que esto es lo único que anhelamos en la vida. Podemos hacer otras cosas. Sé que ustedes tienen capacidades. Somos algunos, unas personas con destrezas profesionales, tenemos capacidades y muchas otras cosas en las que podemos nosotros estar y ejercer, y tal vez poder tener mejor comodidad y otras cosas que se presentan, que no son malas, claro, pero nuestra conclusión, nuestra dirección, nuestro objetivo es cumplir el pacto de la evangelización mundial en nuestros días, y por eso nos damos para el cumplimiento de este pacto, y por eso no solamente somos teóricos, sino que verdaderamente esto lo evidenciamos, entregados por entero a la predicación de la palabra, siendo testigos de que solo Jesús es el Cristo, porque este es nuestro objetivo, este
esto es lo que ha entrado en nuestras vidas, esto es lo que verdaderamente el Señor anhela, que hagamos la evangelización mundial, preparando su regreso, y que lo hagamos entonces hasta lo último de la tierra. Y estas plataformas sí que nos han servido para esto, y sé que ustedes se han movido mucho en esto y no han perdido el tiempo en cuanto a esto, se han esforzado en esta gracia para poder llegar a muchos lugares. El Señor les está permitiendo esta bondad, esta misericordia, esta gracia para que lo puedan hacer en cumplimiento del pacto de Dios. Y yo me alegro mucho porque digo, son personas que se están esforzando verdaderamente en esta gracia, que ha entrado esta conclusión en sus vidas, este objetivo no se ha perdido, y que verdaderamente la dirección que están viendo es que Jesús el Cristo regresa, y que hay que hacerlo en los días y hay que hacerlo con nuestras manos. Y por eso pues nos esforzamos en esta gracia y oramos al Señor que nos siga ayudando a todos nosotros los que estamos aquí, porque es necesario pedir esta ayuda continuamente. Dice Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús el Cristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esto, pues con esta potestad que se nos ha sido entregada, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer discípulos, y haciendo estos discípulos, cumpliendo la evangelización mundial en nuestros días. El objetivo de este tiempo no es simplemente reunirnos y escuchar y ya, y decir estuve 1 hora, 2 horas en el movimiento de la palabra, si no somos perfeccionados, si no somos verdaderamente nosotros edificados en esta fe, si no somos hechos discípulos, entonces estamos errando en algo, pasa algo, tenemos que revisar. Pero si por lo contrario, entonces crecemos en este conocimiento del Hijo de Dios, somos afirmados, establecidos en esta fe,